Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca. Vamos a continuar con este tema de tejidos. Justamente nos habíamos quedado a la clase pasada en el término de tejido epitelial. Ahora vamos a continuar con el tejido conjuntivo o conectivo. Fíjate, este tejido es bien peculiar, ¿ya? Es un tejido que se parece mucho al plástico. Es como el plástico natural de nuestro cuerpo. Conectivo significa que une a otros tejidos y conjuntivo significa que siempre está al lado de otros tejidos. Eso significa tejido conectivo y tejido conjuntivo. Punto número 1, origen. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el tema de tejidos en general en las clases pasadas, nosotros, o yo mejor dicho, te había dicho que los tejidos se habían originado de 3 tejidos madre? Cuando tú eras chiquitito, mira, cuando eras un bebito, había 3 tejidos madre en tu cuerpo. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿De cuál crees tú que se origina el tejido conectivo? Muy bien, del mesodermo. El tejido conectivo se origina ¿de dónde? Del mesodermo. Punto número 2, características. Este tejido tiene 4 características esenciales. Fíjate, este es el tejido epitelial y este es el tejido conectivo. Para ver sus características, vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, ahí está. Acá está el tejido conectivo. Primera característica, fíjate en las células. Mira, hijito, fíjate en las células. ¿Son células iguales o diferentes? Muy bien, son células muy diferenciadas. Son células tan diferenciadas, tan diferentes unas de otras, que cada célula tiene su nombre, mira. Cada célula tiene su nombre. Otra característica. ¿El espacio entre las células es abundante o es escaso? ¿Hay harto espacio entre las células o hay poco espacio entre las células? Claro, hay bastante sustancia entre las células. Abundante sustancia intercelular sería la segunda característica. Tercera característica, ¿tiene vaso sanguíneo? Sí, mira que hay un vaso sanguíneo. ¿Tiene nervios? También, no se ve en la figura, pero sí tiene vasos sanguíneos y nervios. Y otra característica, profesor, la última, es que tiene poder de regeneración. Ahí va el detalle. Este tejido tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo y de regenerar otras estructuras de tu cuerpo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú te haces ahorita un corte en la cara profundo, digamos, por X motivos, el tejido conectivo va y rellena ese hueco dejado por ese corte. ¿Y qué se forma? Las cicatrices, hijo. Las cicatrices en verdad son tejido conectivo que ha rellenado heridas. Es una pequeña pastilla que te doy por ahí, un pequeño clip que te digo por ahí. Cada vez que tú tienes una herida profunda, esa herida es rellenada por el tejido conectivo. O sea, puede regenerarse a sí mismo y puede regenerar otros tejidos u otras zonas de tu cuerpo, por así decirlo. El tejido conectivo. De estas características que te he mencionado, me interesa básicamente 2 características: las células y la sustancia intercelular. Te había dicho que las células son tan diferentes unas de otras, mira, las células son tan diferentes unas de otras, que cada uno tiene su nombre y cada uno cumple una función especial. Por ejemplo, los fibroblastos son células que fabrican fibras. ¿Qué son las fibras? Proteínas que tienen forma de alambre. Entonces, ¿quiénes fabrican fibras? Los fibroblastos. Los mastocitos, acá está, mira, los mastocitos. Los mastocitos son células que provocan inflamación, liberando 2 sustancias químicas: la heparina y la histamina. Los macrófagos, fíjate, los macrófagos, acá, estas células grandes que tú ves acá, son células, profesor, los macrófagos, que se comen a otras células o a bacterias, los famosos macrófagos.
Bueno, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Qué, profesor? ¿También hay glóbulos blancos y glóbulos rojos dentro del tejido conectivo? Sí. Y mira este detalle. Los glóbulos blancos son capaces de salir de los vasos sanguíneos y llegar al tejido conectivo. Es una propiedad que tienen los glóbulos blancos. Es muy interesante cómo las células sanguíneas pueden viajar desde el vaso sanguíneo hasta el tejido conectivo. Lo veremos cuando hagamos aparato cardiovascular. Tiene su nombre esa propiedad. Los adipocitos, que son células estas grandes que tienen una panza, pero no es una panza, hijo, es una gota de grasa. Esas células que guardan sustancias de reserva, principalmente grasa, triglicéridos, se llaman adipocitos. Y las células mesenquimales o células madre. Estas células mesenquimales o células madre, mesenquimatosas también se llama, originan a todas las células que estamos viendo a continuación y más todavía. Acá no están todos los tipos celulares que puede originar. Estas células mesenquimatosas pueden originar a diversos tipos de célula. Por eso se le llama células madre. Tienen poder totipotencial. ¿Qué significa totipotencial? Que pueden convertirse en cualquier célula. Así de simple. Entonces, volviendo a repasar. Te había dicho que me interesa dos características principales del tejido conectivo. Sus células, ya hemos dicho su nombre y la función de cada célula. Y ahora vamos a ver la sustancia intercelular. La sustancia intercelular, profesor. ¿Que hay dos tipos de sustancia? Sí. Entre las células hay dos tipos de sustancia intercelular. La que no podemos ver, amorfa, y la que podemos ver, forme. La sustancia intercelular amorfa no se ve al microscopio porque son proteínas muy pequeñas. Los GAGs, proteoglicanos, las glucoproteínas son tan pequeñas que no se ven al microscopio. Su función es atrapar agua, atraer agua al tejido conectivo. Permiten que el tejido conectivo esté húmedo. Si digamos, ¿no? Te falta glucoproteínas o proteoglicanos, tu tejido conectivo empieza a perder agua y empieza a dolerte. Un principal síntoma de la falta de agua en el tejido conectivo es el dolor de las articulaciones, por ejemplo. Y la otra parte de la sustancia intercelular es la visible, la forme. A ver, repasemos. Te había dicho que hay dos tipos de sustancia intercelular, la amorfa y la forme. La amorfa no se puede ver al microscopio, pero la forme sí se puede ver al microscopio. Y son las proteínas en forma de alambre. ¿Cómo se llaman, te dije, esas proteínas en forma de alambre? Eco, se llaman, ¿qué? Fibras. Y hay tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Colágenas, ahí está una fibra colágena. Elásticas, que son estas chiquitas negras, mira. Y reticulares, que son estas de rojito. Esos son los tres tipos de fibras que puedes encontrar en la sustancia intercelular. ¿Quién fabrica estas fibras? ¿Quién fabrica estas fibras? Muy bien, los fibroblastos. Repasemos hasta acá. Tejido conectivo. Origen. Se origina del mesodermo. Características. Las características son las células muy diferenciadas, abundante sustancia intercelular, vasos sanguíneos y nervios, y tiene capacidad de regeneración. Ahora vamos con punto número 3. Clasificación, profesor. La clasificación del tejido conectivo o conjuntivo. Y hay tres tipos. Mira, embrionario, propiamente dicho, y especializado. El embrionario, su nombre lo dice, se encuentra en el embrión y solamente está hecho de células mesenquimatosas. Si tiene muchas células mesenquimatosas, se llama mesénquima. Si tiene pocas células mesenquimatosas, se llama mucoso. O sea, hay dos tipos de tejido embrionario: el mesénquima y el mucoso. Excelente. Luego tenemos el propiamente dicho, que encontramos en el adulto. El propiamente dicho, profesor, tiene como célula solo a los fibroblastos. Me dejo entender. Si este fibroblasto fabrica muy pocas fibras, se llama laxo. Si fabrica muchas fibras, se llama denso. ¿Me dejo entender o no?
Entonces, el tejido propiamente dicho se clasifica en dos. Los que tienen muchas fibras, muchas fibras, llamado denso, y los que tienen pocas fibras, llamado laxo. El especializado, profesor, otro tipo de tejido conectivo. Este tiene propiedades especiales. Son fibroblastos más otras células. ¿Y cuáles son estos tejidos conectivos especializados? El sanguíneo, el óseo, el cartilaginoso, el óseo, son tejidos conectivos, pero que tienen otros tipos celulares. Por ejemplo, el tejido óseo tiene los osteocitos, el cartílago tiene los condrocitos, el adiposo tiene los adipocitos, el sanguíneo tiene los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Me dejo entender o no? Entonces, este tejido especializado tiene fibroblastos, sí, pero tiene otras células con nombres especiales. Entonces, ¿cómo se clasifica en sí el tejido conectivo conjuntivo? Se clasifica en embrionario, ¿listo? Y en el adulto. El adulto se divide en dos, el propiamente dicho y el especializado. Estos dos son originados, como las flechitas que ves acá, por el mesénquima. ¿Queda claro? ¿Por cuál es originario? Por el mesénquima, un tipo de tejido conectivo embrionario. Eco hasta ahí. Vamos a ver, si no me has entendido esta parte, mira por acá, mira por acá. Acá tenemos tejidos embrionarios, el mesenquimatoso y el mucoso. Esto que tú ves acá es una célula mesenquimatosa. Yo te pregunto, mira la figura. ¿Quién tiene más células mesenquimatosas? Claro, esta figura de acá. Fíjate, esta figura de acá. Como tiene más células mesenquimatosas, se llama tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. ¿Y quién tiene menos células mesenquimatosas? ¿Esta figura de acá o no? Claro, por eso se llama tejido embrionario mucoso. Punto, hasta ahí. En el propiamente dicho, te había dicho, escúchame, el tejido propiamente dicho puede ser laxo o puede ser, profesor, denso. Fíjate, este tejido puede ser laxo o puede ser, ¿qué? Denso. ¿Cuándo es laxo? Cuando tiene muy pocas fibras, fíjate. ¿Y cuándo es denso? Cuando tiene muchas fibras. Hasta acá nos vamos a quedar. ¿Listo? Hasta acá. La próxima clase vamos a hacer los tejidos propiamente dichos, o sea, el laxo y el denso a más detalle. Esto ha sido para que entiendas más o menos la explicación de qué son los tejidos embrionarios, qué es el tejido propiamente dicho y especializado. A ver, repasemos hasta acá rápidamente. Te había dicho, profesor, que estamos haciendo el tema de tejido conectivo conjuntivo. ¿De dónde se origina? Del mesodermo. ¿Cuáles son sus características? Células muy diferentes, muy diferenciadas, abundante sustancia intercelular, tiene vasos sanguíneos y nervios y tiene capacidad de regeneración. Excelente. Clasificación. Se clasifica en embrionario, profesor, y adulto. El adulto se divide en dos. Propiamente dicho, solo fibroblastos y especializado, fibroblastos más otros tipos celulares. Acá te he explicado por qué se llama mesenquimatoso. ¿Por qué se llama mesenquimatoso este tejido embrionario? Porque tiene muchas células madres. ¿Por qué se llama mucoso? Porque tiene pocas células madres. Acá, sobre el laxo y el denso. El laxo tiene pocas o muchas fibras. Pocas fibras. El denso, pocas o muchas fibras. Muchas fibras. Nos falta hablar ahora sobre funciones del tejido conectivo. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Y en la próxima clase vamos a explicar más a detalle esta partecita del laxo y del denso, ¿ya? Y del mesenquimatoso ya explicamos algo también, ¿no? Pero la próxima clase vamos a ver específicamente del laxo y del denso. ¿Cuáles son las características de estos tejidos laxo y denso? Las funciones del tejido conectivo. Y vamos a pasar luego al tejido conectivo especializado. No te olvides, hijo, de cuidarte, sobre todo en esta temporada tan difícil. Te saludó el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo y conmigo será hasta una próxima ocasión. Si te gustó el video, puedes darle like, compartir y suscribirte. Muchísimas gracias por tu atención.